Buenos días, amada iglesia. Espero que estén disfrutando la presencia del Señor con nosotros. Vamos a ir a Dios en oración. Padre, gracias porque nos permites acercarnos a tu palabra. Nos acercamos reconociendo nuestra incapacidad humana, nuestras limitaciones humanas. Nos acercamos, Señor, delante de ti, reconociendo la grandeza de tu sabiduría y de la ciencia tuya, por lo cual te pido, Señor, que ilumines mi vida, mi corazón, me dirijas, Señor, en la exposición de tu palabra, que sea tu palabra hablando a tu pueblo, edificando a tu iglesia. Háblanos, mi Padre, porque tu pueblo y yo estamos oyendo. Amén. Amados, hoy es el último tema de una serie que empezamos para todo el mes. El tema general, en su presencia, así se llamó el tema. El primer subtema, el primer domingo, fue en presencia de su majestad, basado también en Isaías capítulo 6, el cual acabamos de leer. Y el segundo tema se llamó una adoración reverente, basado también en Eclesiastés capítulo 5, la adoración reverente. El tercer tema fue el Dios que adoramos. La semana pasada Dios nos permitió abordar este pasaje bíblico, este tema, el Dios que adoramos. Y hoy concluimos esta serie de temas y hoy se llama Condiciones para adorar al Dios soberano. Y esto quiere decir que vamos a conocer qué condiciones espera Dios de nosotros, qué requisitos debemos de tener presente, qué cosas debemos nosotros tener para poder adorar a Dios, tener presente y tener no solamente presente, sino vivirlo con la ayuda de Dios. Y en primer lugar, mis amados, la primera condición que el Señor espera de nosotros y que nosotros debemos de tener en nuestras vidas, la primera condición es, hermanos, que realmente creamos en Dios. Que realmente nosotros podamos creer en Dios. Creer realmente en Dios. La Biblia dice, hermanos, ahí en Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amados, creer realmente que Dios existe, porque el texto dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe. ¿Alguien podrá adorar sin fe? Sí. Por costumbre, por tradición, para acallar su conciencia, pero no tiene una clara convicción de quién es Dios. Su fe no está puesta totalmente en Dios. Dice el versículo, la segunda parte, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Sabe qué quiere decir esa frase? Esa frase quiere decir que el que se acerca a Dios crea que en verdad hay Dios. Crea que en verdad está Dios, existe Dios. Y existe un Dios poderoso, un Dios sublime, como lo hemos visto. Pero si alguien se acerca a Dios sin fe y no cree que hay Dios, pero ¿cómo es ese Dios que está adorando? ¿Quién es ese Dios que está adorando? No está consciente, pues no puede adorar a Dios. Podríamos decir que su adoración, su tiempo, si fuera 1 hora y media, 2 horas, 3 horas o media hora de adoración, sería un tiempo perdido, porque Dios no fue adorado, porque lo adoró sin fe. Me llama la atención, hermanos, antes de esto, Hebreos ahora en la NBI, escuchen lo que dice la NBI. En realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer en Él
tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Tiene que creer en verdad que Él existe. Amados, algunos pueden creer en Dios de manera intelectual. Aquí lo tienen. Tienen un conocimiento de Dios. Alguien le contó de Dios, o tal vez le pudo haber leído en la Biblia acerca de Dios, pero no conoce a Dios. En algunas ocasiones pongo el ejemplo y también se los pregunto a ustedes ahora. ¿Ustedes creen que Benito Juárez existió? Sí, ¿verdad? ¿Cómo lo saben? ¿Ustedes conocieron a Benito Juárez? No, pero ¿cómo saben que existió Benito Juárez? Por lo que hemos leído o por lo que hemos escuchado. Amados hermanos, mucha gente de la misma manera sabe que Dios existe, pero han escuchado acerca de Dios o han leído acerca de Dios. Pero la pregunta es, ¿conocen a Dios? Hay mucha gente que tiene esa fe intelectual. Nada más ha oído, ha leído, pero no conocen a Dios. Dios no es una experiencia personal en sus vidas. Otros pueden tener también la fe temporal. ¿Cuál es la fe temporal? Hermanos, la fe temporal puede ser aquello. Pues quiero que si me apoyan a orar porque estoy enfermo, ¿no? Y bueno, los amigos, los hermanos están orando por la persona. Y la persona sana, se mejora en su salud. Luego, ¿qué pasó? Ya no vuelven a orar más. Se olvidaron de orar. Llamémosles la fe del enfermo. Otro ejemplo podría ser el estudiante de universidad o de cualquier otro nivel de estudio. Pero vamos a poner el ejemplo de un universitario. Dice el muchacho, quiero que oren porque estoy estudiando en la universidad y voy a presentar examen, quiero que me apoyen a orar. Pero presentado el examen, ya no oran más. Se olvidó de orar. Es una fe temporal. Amados hermanos, así que Jesús o Dios nos enseña que tengamos una fe verdadera. Una fe que estemos conscientes que Dios existe. Para el culto, para lo que nosotros hacemos, es necesario, mis amados, tener fe en el Señor. Les pongo otro ejemplo bíblico. En Hechos capítulo 8, versículo 37, pero no ese es el clave, pero voy a mencionar lo que dice Hechos 8. Estaba Felipe predicando el evangelio. Dios le dice a Felipe, ve a tal parte, acércate a ese carro y ahí vas a encontrar a alguien. Y estaba el eunuco. Felipe llega y el eunuco estaba leyendo un libro. ¿Qué libro era? Isaías, como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Y Felipe se acerca al eunuco y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y entonces dice el eunuco, ¿cómo voy a entender si alguien no me explica, no? Y entonces dice la Biblia que Felipe comenzó a explicarle, le presentó a Cristo desde esa escritura. Y entonces, hermanos, dice en el versículo 37, Felipe dijo, es que primero, ya después este hombre, antes de que lea esto, el eunuco dijo, bueno, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo reciba el sacramento? Yo puedo recibir el bautismo, dice el eunuco. Y vea usted lo que dijo Felipe. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¡Wow! El eunuco recibió el bautismo porque tenía fe verdadera en el Señor y pudo confesar, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Si Felipe hubiese visto duda en el eunuco, no lo bautiza.
Si el eunuco hubiese dicho otra cosa, pues sí quiero bautizarme, pero no sé quién es Jesús, todavía no lo entiendo. Todavía no sé si tengo una relación personal. Yo estoy seguro que Felipe no hubiese bautizado. Así que, mis amados, para poder nosotros adorar al Señor, necesitamos creer realmente en el Señor. ¿Quién es el Señor? Y hemos venido aprendiendo en estos meses que Dios es el soberano, que gobierna arriba en el cielo y abajo en la tierra. La semana pasada vimos que Él es el creador y sustentador de todas las cosas. Ese es el Dios en quien hemos creído. Si tenemos fe realmente en el Señor, este tiempo ha sido provechoso. Usted ha glorificado a Dios, Dios ha sido exaltado y también usted ha sido grandemente edificado. Pero si no hay fe, tal vez hemos perdido el tiempo porque Dios no ha recibido nuestro tiempo de adoración. En segundo lugar, hermanos, la segunda condición que podemos aprender hoy es que hay que reconocer nuestra condición y disfrutar la gracia del Señor. Es un tema que abordé el primer domingo de este mes. Y dice, amados, la palabra del Señor en Isaías, y voló hacia mí, ya en el versículo 6, capítulo 6, versículo 6, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tus pecados. Isaías al ver al Dios majestuoso, sublime en el templo, no pudo estar de pie, no pudo quedarse sin confesar su pecado. Isaías lo que hizo fue doblar su corazón ante la presencia del Señor. Y mis amados, él reconoció, él dijo, he aquí vivo en medio de un pueblo inmundo y de labios inmundos. Confesó su pecado. Y Dios le perdonó. Y dice la Biblia que uno de los serafines tomó del altar tenaza y quemó sus labios. Y en su momento vimos qué significaba el fuego. Fuego quema, el fuego purifica, limpia, quita las escorias. Y es un símbolo para hablar de que Dios ha limpiado nuestras vidas cuando venimos a Él. Los sacerdotes, ustedes han leído en la Biblia, en el Antiguo Testamento o el libro de Hebreos, los sacerdotes en el Antiguo Testamento no podían oficiar sin antes no presentaban sacrificio por sus propias vidas. Tenían que presentar sacrificio por sus propias vidas. Dios tenía que tratar con ellos primero, Dios tenía que limpiar sus corazones primero, entonces poder bendecir al pueblo. O los sumos sacerdotes para entrar al lugar santísimo no podían entrar sin antes no hubiese sacrificio. ¿Esto qué quiere decir? Amados hermanos, quiere decir que tenemos que reconocer nuestra condición pecaminosa. No podemos venir a adorar a Dios y viviendo una vida impía. No podemos venir a adorar a Dios y viviendo una vida a como nosotros se nos dé la gana, pero lejos de la voluntad del Señor. No hay adoración de esa manera. Para poder yo adorar necesito reconocer mi condición. Amados, David reconoce su pecado en el Salmos 51. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y luego le pide a Dios que le dé un corazón nuevo y un espíritu recto delante de Él. Amados, todos nosotros estamos en proceso de santificación. Y eso quiere decir que hay pecado en nosotros. Podemos fallarle al Señor. Pero hay quienes también pudieran estar pecando deliberadamente. Lo pudieran estar haciendo de manera deliberada, de manera intencional. Pudieran estar fallando a Dios. Mis amados, de esa manera Dios no es alabado, Dios no es exaltado. Esa condición pide Dios entonces, mis amados, que cuando vengamos ante su presencia, podamos nosotros reconocer nuestra condición, confesar nuestros pecados
y hallamos en Él la gracia para ser absueltos y restaurados en Cristo Jesús. Podemos acercarnos a Dios con confianza. El escritor a los Hebreos nos dice lo siguiente: y teniendo un gran sacerdote en la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El escritor a los Hebreos nos dice a nosotros: tenemos un gran sacerdote, acerquémonos a Él con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, o sea, que creamos que Dios es real y que Dios es poderoso. Y luego dice, purificados los corazones. Hermanos, ¿cómo podemos nosotros tener un corazón dispuesto a adorar a Dios, que haya sido limpiado de la mala conciencia? Es venir a Jesús. Jesús ha hecho el sacrificio perfecto. No hay más que añadir, no hay más que hacer. Usted y yo solamente tenemos que reconocer nuestra condición, venir a Él y podemos disfrutar su gracia. Porque la Biblia dice que todo aquel que confiesa su pecado hallará misericordia. Y luego dice Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Quiere realmente adorar a Dios? ¿Quiere estar en su presencia realmente? Tenemos que reconocer nuestra condición, amados, y disfrutar su gracia. En tercer lugar, mis amados, otra condición. Bueno, la Biblia está lleno de condiciones, por decirlo así, pero yo quiero señalar solamente 4. Vamos con la tercera. Estar en paz con tu hermano, estar en paz con tu prójimo, estar en paz con aquellos que Dios ha puesto cerca de nosotros. Sí, Mateo dice, por tanto, Mateo 5, 23 y 24, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda, entonces presenta ahí tu ofrenda delante del altar, anda y reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Tengo un texto de la Biblia, lenguaje sencillo, y dice, así que si vas a dar una ofrenda a Dios y te acuerdas de alguien que tiene algo contra ti, no es que yo haya ofendido, no es que me hayan ofendido, sino aquel que me ofendió, aquel que me lastimó, aquel que me hizo mal a mí. Yo tengo que tomar la iniciativa. Pero lo que Dios está buscando, hermanos, no podemos adorarlo si no hay esa reconciliación. No podemos adorarlo si no hay esa paz. Es difícil, ¿verdad? ¿Cómo? Yo fui el ofendido, yo fui la ofendida. A mí me gritó, me dijo, me hizo. ¿Cómo es posible que yo me humille? Esos son nuestros pretextos y nuestras excusas, ¿no? Pero el Señor dice, ve y reconcíliate. Entonces, presenta tu ofrenda. ¿Y qué podría ser ofrenda? Cuando nosotros encontramos en la Biblia de ofrenda, nos vamos no solamente a la parte económica, pero la ofrenda es lo que usted está haciendo ahora. Está ofrendando su tiempo, su corazón al Señor. Usted ha ofrendado este culto. Hemos participado de los himnos, de las alabanzas, de la lectura. Usted está presentando su ofrenda ante el Señor también. ¿Pero qué? Si nuestra relación está mal con la esposa, con el esposo. ¿Pero qué si nuestra relación está mal con los papás? ¿Por qué sucede eso o no sucede? Es triste, pero sucede. Una hermana me dijo una ocasión, pastor, ayúdame a orar.
para que podamos tener paz con mi hija porque no me habla. Y son creyentes. Amados, eso puede suceder. Tener malas relaciones y querer adorar al Señor. ¿Qué haría usted primero si alguien le trae una ofrenda? ¿Qué le interesa más a usted? ¿La reconciliación o la ofrenda? ¿Qué le interesa más a usted, la reconciliación o algo que le vayan a dar? A Dios no le interesa tanto la ofrenda. A Dios le interesa primero que estemos en paz con el hermano, con el prójimo. Puede ser tu hermano en la carne, puede ser tu hermano en la fe, puede ser tu compañero de trabajo, puede ser tu vecino. Que estés en paz con ellos. Porque nuestra relación no solamente puede estar bien con Dios y mal con el prójimo. Nuestra relación está bien con Dios cuando está bien con el prójimo, cuando está bien con nuestros semejantes. Por último, mis amados, ser obediente a Dios. Ser obediente a Dios. Una ocasión Dios le dijo a través de Samuel al rey Saúl que fuera a hacer guerra contra los de Amalec y matara al rey y matara a todos los seres humanos y todos los animales, y que no dejara a nada ni a nadie con vida. Saúl tenía que obedecer, matar a todos, hombres y mujeres, niños, y también matar a los animales. Y el rey Saúl mandó a su ejército, y fue él, pero dejaron con vida al rey Agag. Y dejaron con vida a algunas vacas. Y entonces Dios le dice a Samuel: Samuel, Saúl no ha obedecido mi voz, ve. Y ahí va Samuel y se encuentra con Saúl. Y Saúl, mire usted qué hipocresía. Cuando Saúl vio a Samuel: vive Jehová, que he hecho tal como él ha dicho. Se atrevió a nombrar el nombre del Señor. Vive Jehová, que yo he hecho tal como él ha dicho. Y entonces dice Samuel: ¿y esas bullas de vacas que yo escucho, qué es? Y reconoció su culpa Saúl. El pueblo lo tomó para presentar sacrificio a Jehová. Y entonces, hermanos, dice el texto aquí: mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio al Dios en Gilgal. Y vea usted qué le dice Samuel en el primer libro de Samuel 15:22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en el obedecer las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención a las grosuras de los carneros. Dice Dios a través de Samuel: ciertamente se agrada a Dios de los holocaustos y de los sacrificios. Dice Dios, el obedecer es mejor. Amados, Saúl quería presentar sacrificio a Dios, pero se había dado una desobediencia a Dios. Antes que Saúl pudiese presentar su sacrificio, ya Dios lo había aborrecido. Antes que Saúl hubiese llegado a sacrificar las ovejas, Dios ya sabía, y Dios ya había detestado ese propósito de adorar. Así que, mis amados, hay que ser obedientes. ¿Qué obediencia nos pide Dios en su palabra? Una de las obediencias lo acabamos de ver: ama a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, Dios está diciendo: por ninguna razón deben estar distanciados, por ninguna razón debe existir
el odio, los rencores, por ninguna razón. Pero hay quienes, hermanos, hemos guardado alguna experiencia amarga por muchos años y todavía dice, perdono, pero no olvido, ¿no? Esa es una de las obediencias. ¿En qué más? Otra de las obediencias que Dios nos pide es, id y predicad el Evangelio. Pasa un año y no compartimos el Evangelio a nadie. Bueno, son ejemplos, pero la Biblia está llena de mandatos. La Biblia está llena de ejemplos en donde usted y yo podemos obedecer fielmente al Señor. Dios reclama al pueblo a través de Isaías en Isaías 1. El pueblo de Israel estaba acostumbrado a traer sus sacrificios, a presentar sus vacas, sus ovejas ante el Señor, pero su corazón lejos de Dios. El corazón de ellos lejos, apartados del Señor. Déjenme leer solamente algunos versículos que tengo aquí, no está allí. Dice Dios en Isaías capítulo 1, versículo 11 en adelante. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carnero y de cebos de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vanas ofrendas. El incienso me es abominación, la luna nueva, el día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidades vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes. Las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportar. El pueblo, hermanos, les había quedado esa costumbre. ¿Deberían hacerlo? Todavía el pueblo debía de hacer eso, pero ya no lo hacían con un corazón sincero, con una relación sana con Dios. Ellos solamente cayeron en la costumbre, en los hábitos. Luna nueva, hay que presentar. Día de reposo, hay que obedecer. Luna nueva, hay que celebrar con Dios. Hay que presentar sacrificio, pero su corazón lejos del Señor. ¿Y saben qué dice Dios en su palabra? En el 16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras manos, dejad de hacer lo malo. Versículo 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios llama al pueblo a que se vuelva a Jehová. En otras palabras, Dios está diciendo, yo no quiero sacrificio, quiero el corazón de ustedes. Yo no quiero sacrificio, yo quiero la vida de ustedes. Amados, ¿se acuerda qué dice Romanos 12:1? Así pues, por la gracia, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, ¿verdad? Que es el mejor culto al Señor. Así que, mis amados, la última condición que señalo yo en este momento es la obediencia a Dios. Yo no sé cómo está su vida en la área de obediencia. Yo no puedo decir nada de usted, pero usted conoce su vida y yo conozco mi vida, pero también hay alguien que lo conoce más, y ese es Dios. Dios conoce nuestras vidas. ¿Cómo estamos con la obediencia? Termino, mis amados, diciendo que Dios está vestido de santidad, como empezamos hablando el primer domingo. Dios está vestido de santidad. Y ustedes saben, hermanos, que no puede entrar nada ante su presencia impuro. Nada impuro puede llegar a su presencia. Dios está vestido de santidad. Y así que, mis amados, pero Dios disfruta nuestra adoración, ¿sí o no? ¿Qué hizo Dios cuando vio la ofrenda de Noé, cuando descendió del arca? Dice el texto, y percibió Jehová olor grato.
Hermano, hermana, Dios quiere percibir olor grato de su pueblo con una adoración que estemos dispuestos a obedecer las condiciones que Dios pide de nosotros. Y dice Dios también que vio con agrado la ofrenda de Abel y no vio con agrado la ofrenda de Caín. ¿Cómo estará viendo Dios nuestra ofrenda hoy? Dios quiere que sea con agrado. Así que, mis amados, que Dios nos ayude pues a vivir estas condiciones que Él ha dejado en su palabra para que el nombre del Señor sea exaltado. Acuérdense que el tema general es en su presencia y el tema de hoy es condiciones para adorar al Señor. Así que, mis amados, hagamos un alto en nuestras vidas, reflexionemos lo que hemos aprendido y conocido hoy, vengamos al Señor Jesús. Recuerden que Él ya presentó un solo sacrificio perfecto y podemos entrar y llegar a la presencia del Señor con corazón limpio. Solamente en Jesús podemos ser restaurados. Mis amados, los temas que vimos en este mes los puntos que vimos en este momento fue que hay que creer realmente en Dios. Creer realmente en Dios. Dios no espera una fe intelectual o una fe temporal. Creer realmente en Dios. Y en segundo lugar vimos reconocer nuestra condición y disfrutar su perdón, su gracia. Vayamos a Él. No sigamos en desobediencia, pecando deliberadamente. Y el tercero, estar en paz con el hermano, con el prójimo, con el vecino. Estar en paz. Porque si no, nosotros mismos nos engañaríamos creyendo que estamos adorando a Dios cuando Dios ha dicho no. Primero tu hermano y después la ofrenda. Y por último vimos que ser obediente a Dios. Hermanos, que Dios nos ayude a ser obediente. Vaya a la Biblia. En la Biblia encontramos innumerables mandatos que el Señor pide que obedezcamos. Que Dios nos ayude en nuestra vida. Que el Señor nos bendiga.